Jóvenes, bienvenidos a la clase de Psicología. Hoy comenzaremos con el tema número 4, titulada Desarrollo Humano, la cual consta de dos partes. En la primera, hacemos una presentación general del tema y mencionamos las etapas prenatal, infancia y niñez, tanto temprana como intermedia. Y en la próxima semana veremos las etapas de adolescencia y adultez, tanto adultez temprana como intermedia y tardía. Bien, comencemos. ¿Qué entendemos por desarrollo humano? Entendemos como el estudio científico de los procesos de cambio y estabilidad que se van a presentar a lo largo del ciclo vital humano. Cuando hablamos del ciclo vital humano nos referimos a la etapa prenatal, la cual se inicia desde el momento de la concepción y termina en el nacimiento. Luego viene la etapa de la infancia, que comienza en el nacimiento del sujeto y dura aproximadamente hasta los 3 años de edad. Luego viene la niñez, con sus fases temprana e intermedia. La niñez temprana comienza aproximadamente a los 3 años y culmina cerca de los 6 años. En algunos chicos termina un poco antes, en otros un poco después. Luego tenemos la niñez intermedia entre los 6 y 11 años. Repito, la fecha de inicio y fecha de fin son convencionales. Usualmente encontramos que algunos chicos comienzan cada una de estas etapas en esta fecha en promedio, pero hay otros que la comienzan un poco antes y otros casos se retrasan un poco y la terminan algo después, ¿no? Bien, luego veremos adolescencia y adultez. Cuando hablamos nosotros sobre desarrollo humano, dijimos los procesos de cambio y estabilidad. Los cambios pueden ser de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, como su nombre lo dice, es todo aquello que es mensurable, medible. Así tenemos que cuando uno nace con una talla, con un peso determinado, y esta talla, peso se van incrementando progresivamente. Luego tenemos cambios cualitativos, como por ejemplo la personalidad, el carácter, las actitudes. A veces decimos, fulanito ha nacido con un carácter, ¿no? Cambios cualitativos. Ahora, estos cambios cualitativos también permanecen durante un tiempo determinado. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que de repente una chica es invitada por Jonathan a salir a pasear y ella contenta que Jonathan la ha invitado a salir. De pronto se detiene enfrente de una tienda y dice, espérame un ratito. Jonathan entra a la tienda y la chica ilusionada, ¿qué le irá a comprar para regalarle? Resulta que Jonathan sale con un avioncito, sale, ¿no? Estaríamos viendo a Jonathan que ha tenido un cambio cuantitativo o cualitativo. Sus amigas le preguntarán, ¿y qué tal te fue? Si supieras, Jonathan parece un niñito, no parece un joven, sino un niñito porque todavía está jugando con avioncitos. Todavía no ha habido un cambio cualitativo. Ese cambio se va a dar en un momento determinado y luego va a tener un periodo de estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad estamos hablando de ciertas características que destacan en un momento de la vida. Por ejemplo, los chiquitines, cuando hablan acerca de Superman, algunos chiquitos se colocan un trapo rojo en la espalda y piensan que con eso ya pueden volar. Comienzan a correr, salen por la ventana pensando que van a volar y terminan aterrizando. Todavía ese tipo de pensamiento, ¿no? Es algo característico en un niño pequeñito, pero después se van dando cuenta que no, el ponerse una capa no significa que puedan volar, ¿no? Su pensamiento permanece estable durante un tiempo y después desarrolla. Bien, veamos ahora cuáles son las dimensiones del desarrollo humano. Cuando hablamos de las dimensiones del desarrollo humano, por razones didácticas las dividimos en dimensión física, cognitiva, psicosocial. Sin embargo, estas dimensiones se presentan de una manera entrelazada. No es que se da una primero, la otra después, no.
Las tres se presentan entrelazadas y una coadyuva al desarrollo de la otra. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo físico, el crecimiento del cuerpo, del cerebro, capacidades sensoriales, habilidades motoras. Si tenemos un chiquitín, por ejemplo, de 2 años, ya puede caminar, le pedimos que se pare en un pie y no va a tener mucha estabilidad, posiblemente hasta se caiga. Pero cuando el chiquitín llega, por ejemplo, a los 4 años, se para en un pie y no tiene problema, puede saltar sin ninguna dificultad. Entonces comienza a desarrollar una serie de capacidades. Su agudeza visual, su agudeza auditiva también va desarrollándose, así como también vamos a notar algunos cambios en su estado de salud. Mientras más pequeños son, más posibilidades tienen de tener alguna dificultad en cuanto a su salud. Por esa razón es que los niños en educación inicial muchas veces van un día y faltan 3 días. ¿Por qué? Tienen una pequeña enfermedad, luego se recuperan y van avanzando. Pero cuando llegan más o menos a eso de los 6, 7 años, entonces ya su salud es mucho más estable y la asistencia a los colegios es un poco más normal. Así también tenemos cambios en el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, el grado de atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, razonamiento, creatividad, van desarrollando conforme va evolucionando el sujeto. Por ejemplo, un chiquitín de 5 años podrá prestar atención durante 1 hora, bastante difícil. Justo por esa razón es que en los centros de educación inicial los profesores desarrollan múltiples actividades, les piden bastante material porque los chiquitines no pueden concentrarse durante mucho tiempo. En cuanto al desarrollo psicosocial, aquí estudiamos básicamente las emociones, la personalidad, las relaciones sociales. Podemos ver, por ejemplo, el caso de aquellos chiquitines que se aíslan, que son, como dicen, un poco huraños, y justo es el contacto con otros niños el que posibilita un mejor desarrollo en el campo psicosocial. Aquel niño, por ejemplo, que tenga una gran actividad física, una buena coordinación motora gruesa, va a ser un niño que se va a relacionar mejor con otros chiquitines y eso va a ayudarle también a su desarrollo psicosocial y por ende también a su desarrollo cognitivo. Como decía, estas 3 dimensiones se dan en forma entrelazada. Pero existen algunos factores que pueden influir en el desarrollo físico, cognitivo, psicosocial. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo con un factor biológico, sociocultural, personal o biográfico. Dentro del factor biológico tenemos la herencia. Así como nosotros heredamos de nuestros padres la talla, la contextura, color de ojos, etcétera, etcétera, también heredamos una serie de características que en algunos casos podrían ser también de índole cognitiva, de índole emocional. Veamos. En algunos casos vamos a encontrar que algunas familias tienen una excelente memoria. Las posibilidades de que los hijos hereden una buena memoria también son bastante probables. También encontramos que uno puede tener algunas dificultades durante la gestación. Cuando hablamos de lo congénito, estamos hablando de todo aquello que ocurre desde la concepción hasta antes del nacimiento y que puede potenciar el desarrollo físico, cognitivo, psicosocial, o de repente puede limitarlo. Por ejemplo, si una chica sale embarazada y no sabe que está embarazada, tiene una fuerte gripe y no quiere perder clases en la universidad, entonces lo que hace es ir a la farmacia, pedir algún antibiótico, y la farmacia dice, si quiere sanarse rápidamente, póngase esta ampolleta. 2 o 3 ampolletas y asunto solucionado. Ella lo hace sin saber que está embarazada, y entonces esos antibióticos pueden afectar el desarrollo normal del nuevo ser que se ha concebido. Cuando un médico sabe que una mujer está embarazada, no le receta antibióticos para evitar los daños que puede tener el nuevo ser. Por otro lado, tenemos la maduración. No todas las familias tienen una maduración igual. En algunos casos, por ejemplo, algunos chiquitines empiezan a caminar a los 8 meses, otros empiezan a caminar al año, año y medio, o a veces un poco más.
Entonces, el grado de maduración es muy importante porque eso nos puede ayudar para que una persona pueda desarrollar mejor. Tenemos otro factor influyente, el factor sociocultural. En cuanto al factor sociocultural, nos estamos refiriendo a todo aquello que ocurre en el medio ambiente que puede estimular o puede limitar el desarrollo de una persona. Supongamos que alguien venga de una familia donde todos son deportistas. Sin embargo, van a una institución de educación inicial donde se promueve mucho la parte artística, no los deportes, sino la parte artística, las canciones, la pintura, el dibujo, etcétera, el teatro, más no la parte deportiva propiamente. Entonces, chiquitina va a desarrollar un poco más la parte artística. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha promovido en la institución inicial donde está estudiando. Así también tenemos factores personales o biográficos que pueden ayudar o limitar el desarrollo de una persona. Por ejemplo, una persona muy sociable de pronto se entera que tiene una enfermedad terminal, por ejemplo cáncer. Eso hará que tenga las mismas características sociales que tuvo anteriormente. Es posible que no. Es posible que eso le afecte de una manera muy importante. Bien, el desarrollo humano se estudia desde dos grandes perspectivas, de la perspectiva de desarrollo psicosocial y de desarrollo cognitivo. Dentro de la perspectiva psicosocial vamos a encontrar que Erik Erikson nos habla de una serie de crisis que el sujeto tiene que superar para que pueda pasar a la etapa siguiente. Por ejemplo, nos habla de crisis entre confianza, desconfianza, crisis entre autonomía, vergüenza, iniciativa, culpa, laboriosidad, inferioridad, identidad, confusión de roles, intimidad, alienamiento, generatividad, estancamiento e integridad, desesperación. A nivel cognitivo, quien se ha preocupado más en esto es Jean Piaget. Él nos dice que el desarrollo cognitivo se va básicamente en 4 grandes etapas. La etapa del periodo sensorio-motor, que se da entre los 0 y 2 años, la etapa preoperacional entre los 2 y 7 años, las operaciones concretas a partir de los 7 hasta los 12 años y la etapa de operaciones formales a partir de los 12 años, donde el nivel de abstracción se incrementa sustancialmente y posibilita que el sujeto pueda desarrollar una serie de operaciones lógicas, aprender álgebra, tener un mayor nivel de abstracción que le brinda un pensamiento hipotético deductivo que facilita el aprendizaje de materias de mayor nivel. Bien, este es en líneas generales el esquema del desarrollo humano. Para la próxima semana vamos a ver los periodos concretos de adolescencia y adultez.